Aleluya, gloria a Dios. Padre Cristo, mis queridos hermanos y amigos que nos han estado siguiendo en esta serie de enseñanzas. Estuvimos viendo lo anterior, ¿verdad?, acerca de la importancia de ser bautizados en agua, como lo enseña la santa y bendita palabra de Dios. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así es que hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios, que es nuestra guía, es la guía que Dios nos ha dejado. Y es su palabra en Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En estos tiempos donde hay muchas formas de creer, cada quien puede creer, ¿verdad?, lo que quiere creer, pero qué importante es cuando alguien dice: yo quiero creer a lo que Dios quiere que yo crea. Para ello el ser humano tiene que ir a esa palabra que Dios nos ha dejado, que se encuentra en la Biblia. Aleluya. Bien, vamos ahora a ver el último tema de esta serie, que lo vamos a titular El poder del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Aleluya. Vamos haciendo una oración y vamos a pedirle al Señor para que Él sea el que abra el entendimiento y dé entendimiento a todo aquel que dispone su corazón, para que disponga mejor su corazón para recibir lo que Dios quiere que recibamos. Dios eterno y poderoso, aquí estamos delante de tu santa y bendita presencia. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú estás, Señor, en todo corazón que te recibe, Señor, en todo corazón voluntario que anhela tu presencia. Te amo y te adoro, oh Dios Todopoderoso, el que eres y que has de venir, Señor, que eres, que eras y que has de venir. Tú eres por siempre y para siempre. Háblanos por tu palabra, te pido, en el nombre de Jesús. Abre tú el entendimiento, Señor, para que tu palabra cumpla tu propósito para el cual tú la envías. Esta palabra viva y eficaz que es tu misma, es tu Espíritu Santo, porque tú dijiste: la palabra que os he hablado es espíritu y es vida. Esta es tu palabra de vida. Aleluya, gloria a tu nombre. Abre el entendimiento, Señor, a nuestro amigo, a nuestro hermano, ahí donde se encuentra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Oh Padre eterno, concédenos entendimiento y sabiduría de parte tuya para entender este tema tan importante, Señor, para nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la vida de la humanidad, pero mayormente para aquellos que han decidido amarte, seguirte, recibirte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para caminar en tu camino santo. Aleluya, gloria. Bien, si por ahí tiene una Biblia, mi querido hermano, mi querido amigo, vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer ahí lo siguiente. Aleluya. Hechos capítulo 1, verso 4 al 8 dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Estas palabras que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos.
váyanse a Jerusalén, no salgan de allí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aleluya. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Cristo sabía lo que sus discípulos necesitaban. Él ya iba a subir de donde él había descendido. Él había discipulado a 12 discípulos, aunque quedaron 11. Luego enseguida fue elegido otro, Matías, y se completaron los 12. No era suficiente la capacitación que habían ellos ya recibido directamente de Cristo. Les faltaba algo. Pero Cristo les dijo, váyanse a Jerusalén y no salgan de allí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aleluya. Y les dijo, porque le hacían otras preguntas, inquietudes que ellos tenían. Quizás tú, yo como humano podemos tener muchas inquietudes, qué va a pasar esto y lo que está pasando ahora y qué va a seguir. Eso no es lo importante. Aleluya. Cristo ni siquiera le dijo a sus discípulos, les explicó, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos que Dios tiene en su sola potestad, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el hombre necesita? ¿Qué es lo que necesitamos? Aleluya. ¿Qué es lo que los discípulos necesitaban en aquellos tiempos? Aleluya. Donde ellos apenas iban a comenzar la obra a la que Dios los había llamado. Gloria a Dios. Él los discipuló y aunque ya los había enviado a predicar antes, aunque ya habían visto la mano poderosa de Dios moverse en sus vidas, aleluya, pero ahora Cristo ya ascendía a los cielos y ahora era necesario que ellos siguieran la obra para la cual Dios los había escogido, querido hermano, aleluya, querido amigo. Dios sigue llamando, aleluya. Dios se escoge porque Él tiene una obra grande, una obra poderosa, una obra maravillosa, aleluya, que hay que seguir realizando y no es posible hacerla sino por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Vayan a Jerusalén y no salgan de allí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Oh, gloria a Dios. Hoy tienen muchas inquietudes, hoy tienen muchas preguntas, sí, pero van ustedes a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oh, qué maravilloso, aleluya. Cuando la presencia de Dios baja, desciende, se recibe esa presencia poderosa del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y qué va a pasar? Y me seréis testigos. Ahora sí, testigos, no solamente instruidos, sino testigos experimentales de Dios, de su poder, de su Espíritu Santo. Aleluya. Este poder que da el Espíritu Santo es un poder para testificar que Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos, que Él es el único y suficiente Salvador, que Él viene pronto a levantar a su pueblo que le ama y que le espera en el nombre de Jesús de Nazaret. Allí hay libertad, allí hay vida eterna, allí hay perdón de pecados. Aleluya. Hay poder para testificar por medio del Espíritu Santo de Dios cuando Él viene y llena nuestras vidas. Sin su Espíritu Santo, sin el poder de Dios, no podemos. Solamente vamos a hablar palabras huecas, palabras muertas, aunque sea la Biblia. Pero ¿cómo vamos a poder hablar algo que ni siquiera nosotros lo hemos experimentado, o que quizás lo decimos nomás como leer cualquier libro y enseñamos lo que aquel libro dice nomás porque pues allí está escrito? Oh, gloria a Dios. Pero cuando Dios viene sobre tu vida, tú eres un testigo del poder de Dios. Aleluya. Recibes autoridad, recibes poder de lo alto. Aleluya. Bien. El poder del Espíritu Santo y el hablar en lenguas.
vamos a seguir aquí. 100% la Biblia, porque de ella necesitamos aprender directamente. Enseguida vamos a seguir hablando un poco de lo que es el poder del Espíritu Santo, aleluya, pero ahorita vamos a hablar a lo que es el hablar en lenguas. Hay que si tienes ahí tu Biblia, seguimos en el capítulo 2. Capítulo 2, verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Dice la palabra que los discípulos se fueron, aleluya, a Jerusalén. Allí estaban en un lugar llamado el aposento alto. No solamente los discípulos, sino que también María, la madre de Jesús, sus hermanos. El caso es que la Biblia relata que eran como unos 120 en número, y ellos perseveraban unánimes en oración, aleluya, adorando y buscando la presencia del Señor. Y dice la palabra es que de repente vino del cielo como un viento recio, aleluya, que estremeció toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se les aparecieron, se les repartieron como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas. Aleluya. Ahí cayó el poder del Espíritu Santo sobre aquellos 120 personas que estaban reunidos con un corazón, aleluya, en adoración hacia Dios, con un corazón que querían ser llenos de la presencia de Dios, y Dios los llenó, aleluya. Querido amigo, querido hermano, si tú quieres ser lleno de la presencia de Dios, aleluya, dice su palabra que el que pide, este recibe. Hay que pedir al Señor, porque lo que necesitamos es ese poder, aleluya, que los apóstoles recibieron en aquel día y que Él sigue derramando hasta nuestros días, porque su palabra dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aleluya. Gloria a su nombre. Entonces cayó el poder de Dios, el Espíritu Santo, aleluya, sobre los 120, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Había mucha gente en ese entonces reunido, ¿verdad? Era la fiesta del día del Pentecostés, fiesta de la cosecha que se llevaba a cabo entre los judíos de aquel tiempo. Y había mucha gente que habían venido de diferentes lugares para adorar a Dios. Hecho el estruendo, se juntaron y estaban maravillados. ¿Por qué estaban maravillados? Porque les oían hablar en su propia lengua en la que habían nacido. O sea que estos 120 llenos del Espíritu Santo estaban hablando en otra lengua desconocida para ellos, pero conocida para muchos de los que estaban allí reunidos, porque estaban maravillados, porque les escuchaban oír y hablar las maravillas de Dios. Y estaban sorprendidos. ¿Pero qué no son galileos estos que están hablando? ¿Por qué hablan como nosotros? Y si tú lees ese capítulo, desde el versículo 4 en adelante, ahí vas a ver que había mucha gente de diferentes lugares. Aleluya, que habían venido a esa fiesta judía. Pero, ¿qué pasaba con los connacionales de ellos? ¿Qué pasaba con aquellos judíos que estaban allí escuchándolos? Ellos no les entendían. Y decían, están ebrios, están borrachos. Pero Pedro dice que se pone en pie con los 11 y les habló diciendo, varones, esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, sino que es lo dicho por el profeta Joel. En Joel 2, 28 y 29, Joel ya había profetizado que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y hasta el día de hoy, Dios lo sigue haciendo. Sigue derramando su Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos en el versículo 38 y 39, que dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aquí vemos, ¿verdad? Ya Pedro se está dirigiendo a los israelitas, sepa toda, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús al que vosotros crucificaste,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos entendieron, ¿verdad?, lo que habían hecho, que se habían equivocado, que habían dado su voto para que Jesucristo fuera crucificado y Barrabás fuera suelto. Ellos dijeron, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es importante que la persona cuando cree, cuando se arrepiente, cuando recibe a Cristo, es importante enseguida también ser bautizado en el nombre de Jesucristo, como dice su palabra. Y aquí les dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Es lo que Dios da, un don, un regalo. Él tiene muchos dones, pero uno de los dones es el hablar en lengua. Así como los 120 habían sido llenos del Espíritu Santo y estaban hablando en lengua. Estaban hablando en lengua. Aleluya, gloria a Dios. Y en el verso 39 que leímos dice, porque para vosotros es la promesa. Fíjense, se estaba dirigiendo en ese momento a los judíos que habían participado de la crucifixión de Cristo con su voto. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, porque había judíos en diferentes partes dispersos también, y para los que están lejos. Pero fíjate nada más como dice, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea que aquí nos está abarcando a toda la humanidad. Si Dios te está llamando a ti, es promesa que Dios tiene su Espíritu Santo para derramarlo sobre tu vida. Aleluya. Así como lo derramó sobre estos 120. Aleluya. Recuerdo que cuando yo creí en Cristo, cuando yo le acepté, vine en su camino santo arrepentido. Cuando fui bautizado, me hablaron también del Espíritu Santo. Y yo oía que hermanos hablaban en lenguas, ¿verdad? Y yo estaba maravillado y yo decía, qué hermoso es verdaderamente esto, que ellos hablan en lengua. Pero yo pensaba dentro de mí, pero no, pues yo como voy a hablar en lenguas, para mí es algo, o sea, yo creo que así reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas, pero para mí se me hacía como algo imposible que yo fuera a recibir ese regalo de parte de Dios. Pero me decían, no, es que esto es una promesa de parte de Dios. Y fui a la Biblia y analicé la Biblia y me di cuenta que el Espíritu Santo también, esa promesa me alcanzaba a mí. Era para mí como lo es para ti, mi querido hermano y mi querido amigo. Si tú todavía no has hablado en lengua, este don maravilloso es para ti también, porque aquí está en la Biblia, aquí lo acabamos de leer, versículo 39 de Hechos capítulo 2 dice, porque para vosotros es la promesa, para los judíos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y tú reconoces que Jesucristo te ha llamado, que Dios te ha llamado, entonces para ti es esta promesa de recibir el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Aleluya. Vamos ahora al capítulo 8 de este libro de Hechos. Seguimos la historia bíblica cuando los apóstoles empezaron a predicar. Y leíamos en el capítulo 8, versículo 12 en adelante. Este era Felipe, que había llegado a Samaria con motivo de persecuciones que hubo, y llegó a Samaria y predicaba el Evangelio. Y dice así, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí están los samaritanos, que no se consideraban judíos. Felipe fue y les predicó, les habló de Jesucristo. Aleluya, les predicó el Evangelio, ellos creyeron, se bautizaron. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria el Evangelio había sido recibido. Entonces fueron Pedro y Juan. Porque dice la Biblia que solamente habían sido bautizados y fueron para orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y al orar por ellos imponiendo las manos,
recibían el Espíritu Santo. Allí está. Esta es una promesa para todo aquel que cree, que viene a Cristo. Aleluya. Es promesa y se cumplió aquí, no solamente en los judíos, sino también en los samaritanos. Aleluya. Vamos ahora al capítulo 10. Capítulo 10. Y vamos a ver parte de lo que pasó con un gentil que no pertenecía también al pueblo judío, sino que un hombre llamado Cornelio, ¿verdad? Él había invitado a los amigos más íntimos y estaba allí con todos los de su casa, escuchando la palabra de Dios, porque Dios así le había mandado decir que por medio de un ángel fuese y trajese a Pedro y le iba a decir lo que Cornelio necesitaba hacer. Aleluya. Y dice así la palabra. Hechos 10, 43 al 48. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo. ¿Sobre quién? Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hubo una manifestación poderosa del Espíritu Santo y sobre todos los que oían el discurso. Gloria a Dios, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Seguimos viendo palabra de Dios. Aleluya, donde la palabra de Dios era predicada y recibida, Dios se manifestaba derramando su Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, que todas esas personas que estaban reunidas allí en la casa de Cornelio, el centurión, estaban recibiendo la palabra, creyeron la palabra, la recibieron, y Dios dio testimonio con su Espíritu Santo de que habían creído en él, porque Pedro le dijo, de este dan testimonio todos los profetas. Le está hablando de lo que Cristo había hecho en la cruz, le está hablando de Jesucristo, del Salvador. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ellos recibieron el mensaje creyendo, y el Espíritu Santo vino, cayó sobre todos, y los judíos que conocían la ley, que se habían circuncidado y que practicaban la ley, eso quiere decir los fieles de la circuncisión, aleluya, que tenían sus raíces arraigadas, antiguas, celosos de la ley, dice que quedaron maravillados, se sorprendieron. ¿Cómo es posible que Dios mismo, su presencia, su Espíritu Santo está llenando a esta gente incircuncisa? Porque los estaban oyendo que estaban hablando en otras lenguas. Y Pedro dijo, miren lo que Dios ha hecho. Ha derramado el don del Espíritu Santo así como sobre nosotros también. Y si Dios ha hecho esto, ¿acaso alguien va a impedir que los bauticemos? Y enseguida los bautizaron. Mira qué maravilloso es que aquel que cree la palabra, aquel que recibe a Cristo en su corazón, hay quienes reciben el Espíritu Santo incluso antes de ser bautizados en agua. Es lo que pasó aquí. Creyeron el mensaje y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Aleluya. Así ha pasado también, ¿verdad? Tenemos testimonio en la iglesia que hay creyentes que antes de ser bautizados, Dios los sella con su Espíritu Santo. Empiezan a hablar en otras lenguas. Aleluya. Entonces aquí vemos que la Biblia se sigue cumpliendo para todo aquel que cree. Esto se va a cumplir en ti, mi hermano, mi amigo,
Si tú todavía no has recibido este don, tú crees y se lo pides al Señor. Porque es lo que Cristo dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará su Espíritu? ¿A quién? A los que se lo piden. Hay que quererlo, hay que pedirlo. Yo recuerdo que cuando yo me convencí de que el Espíritu Santo era para mí también, de que el don de hablar en lenguas era para mí, yo empecé a pedir. Y recuerdo que alrededor de 15 días después de haberme bautizado en agua, fui bautizado con el Espíritu Santo y hablé en otras lenguas. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir en la Biblia y vamos hasta el capítulo 19 del libro de los Hechos. Aleluya. Versículo primero al versículo 7 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Aquí vemos otro caso de que el Espíritu Santo se derrama sobre 7 personas, perdón, sobre 12 personas. Es lo que termina diciendo precisamente el versículo 7, que eran por todas unas 12 personas. En Éfeso, Pablo llega a Éfeso, encuentra a 12 discípulos de Juan el Bautista y les pregunta: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Tristemente, hay quienes no creen en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo lo van a recibir? ¿Sí? No habían oído hablar de ellos. Este grupo de discípulos que estaban en Éfeso. Aleluya. Pero esto es lo que hace el cambio en la vida de la persona, cuando alguien escucha y entiende por la palabra de Dios. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Es que ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Pues ¿cómo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Pues Juan dijo que bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús llamado el Cristo. Mira, cuando oyeron esto, ya habían sido bautizados ellos en el bautismo de Juan, pero volvieron a ser bautizados, porque dice la Biblia en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Es necesario que la persona sea bautizada en el nombre santo y poderoso del Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Y tan pronto los bautizan, dice que les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Fíjate que esta es enseñanza bíblica. Los apóstoles empezaron a predicar, los judíos recibieron el Espíritu Santo. Bueno, incluso antes de predicar fueron llenos del Espíritu Santo 120. Aleluya. Pedro les dice que se arrepintieran y se bautizaran, y que Dios iba a enviar sobre ellos el Espíritu Santo también. Y como 3,000 se bautizaron, dice la Biblia. Cuando Pedro, o cuando Felipe más bien, llega a Samaria, predica también la palabra, creen, se bautizan, y enseguida oran por ellos para que reciban el Espíritu Santo y hablaban también en lengua. ¿Sí? Esta es la evidencia de recibir el Espíritu Santo, cuando se habla en lenguas. Es cierto que a veces hay confusión también, porque el diablo también es un imitador. ¿Sí? Y hay personas también movidas por el diablo que hablan en lenguas.
Entonces aquí hay quienes malinterpretan esto y dicen esto es del diablo, pero aquello es muy diferente a las lenguas que da el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces los samaritanos recibieron el Espíritu Santo también, cuando los apóstoles les imponían las manos y oraban, orando por ellos. ¿Sí? Cornelio, un gentil, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y acá en el capítulo 19, los efesios, que Pablo les predica y les impone la mano y hablan en otras lenguas. Alguien dice que las lenguas ya no son para nuestros tiempos, pero lo siguen siendo, porque la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús somos testigos de este poder y de este don tan maravilloso que Dios sigue manifestando a todos los que creen. Y gracias a Dios que hay más iglesias también que creen en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso se llaman iglesias pentecostales o iglesias pentecostés. De ahí se apropia el nombre de que somos pentecostales, porque fue el día de Pentecostés cuando se derrama el don del Espíritu Santo. Y por eso se entiende que creemos en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vamos ahora, vamos a 1 Corintios, capítulo 14, y veamos lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lengua extraña, porque yo hablo en lengua, yo no me entiendo lo que hablo, ¿sí? Pero el que habla en lengua extraña, o sea, en lenguas, ya sean angelicales, o lenguas humanas, pero por medio del Espíritu Santo dice, a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cuando hablamos en lengua, yo no estoy edificando al que me está escuchando, yo mismo me estoy edificando espiritualmente, porque dice la palabra que por el Espíritu hablamos misterios. Entonces, ¿quieres que tu vida sea edificada? Es importante hablar en lenguas, ¿sí? Es importante. Queremos ayudar a otros, queremos edificar a otros. Necesitamos nosotros esa bendición de Dios. Entonces es importante hablar en lenguas, porque lo repito, dice 1 Corintios 14, 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, ¿sí? ¿Qué es el que profetiza? Pues aquel que habla la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo en la lengua que le pueden entender, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando en lengua extraña o en lenguas, nadie me entiende. Pero yo estoy hablando el mensaje de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, me están entendiendo. Y Dios está tocando los corazones y los está convirtiendo. Aleluya. Seguimos aquí en este mismo capítulo. Versículo 13 en adelante dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretar. Bueno, eso es cuando alguien habla en lengua, ¿no? Y también quiere que el hablar en lengua sea para edificación de lo que le están escuchando. Dice, pida en oración poder interpretar. Y este es un don también. El hablar en lengua es un don que Dios da, pero el poder interpretar las lenguas también es un don. Y esos dones los hemos estado viendo mucho también manifestados en nuestra iglesia. Aleluya. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aleluya. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que orar en lenguas, pero también hay que orar en nuestra lengua, ¿sí? Hay que orar entendiendo y hay que orar en lenguas. Dice, porque si bendices solo con el espíritu
El que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien dar gracias, pero el otro no es edificado. Entonces por eso es importante que hablemos en lenguas, que oremos en lenguas y también que oremos con nuestro entendimiento. Aleluya. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Y verso 18, mire cómo dice, clarito. Está hablando el apóstol Pablo, dice, doy gracias a Dios. O sea, Pablo estaba agradecido. ¿Por qué dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas? ¿De qué manera? Más que todos vosotros. ¿Quién fue Pablo? Una persona que Dios usó poderosamente. Y él dijo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Entonces, él hablaba en lenguas, adoraba a Dios en lenguas, oraba a Dios en lenguas, y mucho lo hacía, ¿sí? Porque el que habla en lengua extraña y dice su palabra, así mismo se edifica. No podemos dar algo que no tenemos. Necesitamos estar edificados en la presencia, en el fuego del Espíritu Santo, para poder también dar de gracia lo que de gracia Dios nos da. Y por eso Pablo, él era una persona que hablaba en lengua, y él lo dice, más que todos vosotros. Aleluya. Pero también dijo que cuando él estaba en la congregación, él prefería hablar unas pocas palabras para que le pudiera entender que en lengua, porque en lengua nadie le iba a entender, ¿sí? Pero él en la congregación, o sea, todo tiene su tiempo. ¿Qué es si los predicadores al leer la Biblia nos agarramos hablando en lenguas? ¿Quién nos va a entender? Nadie nos va a entender, a menos que haya un intérprete y que esté interpretando lo que estamos hablando en lenguas, ¿sí? Por eso, todo tiene su tiempo, pero es importante el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque es una promesa de parte de Dios y porque Dios sabe que lo necesitamos, que nuestra vida sea edificada, ¿sí? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Eso es lo que dice aquí 1 Corintios 14, 18. Bien, ahora verso 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Sí? Alguien dice, esto ya no es para estos tiempos. Pues mira, ahí está la Biblia. La Biblia no puede ser borrada, no puede ser removida, ¿sí? Y dice su palabra en Apocalipsis que aquel que le quite será quitado su parte de lo que Dios tiene para él. Y si alguien añade, pues las plagas que están escritas en este libro vendrán sobre, o sea que tú y yo hemos estado yendo directamente a la palabra de Dios. En este tiempo donde el diablo ha metido tanto engaño y donde está manifestando también a través de las iglesias para confundir, para engañar, es necesario ir 100% a la palabra. Tú estás yendo, estamos yendo 100% a la palabra. Dice, no impidáis el hablar en lenguas, porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Aleluya. Bueno, esto es promesa de parte de Dios. Espero que tú hayas entendido, ¿verdad?, que Dios tiene para ti el hablar en lenguas también, ese poder, ¿sí? Pero una cosa es hablar en lengua y otra cosa es tener ese poder del Espíritu Santo. Volvemos a Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. El hablar en lenguas es un don que Dios nos da cuando nos llena de su Espíritu Santo. Y Dios no nos lo quita. Aunque al tiempo ese poder del Espíritu Santo de Dios ya no nos acompaña como cuando vino sobre nosotros. ¿Sí? Podemos seguir hablando en lengua. Y es importante que lo hagamos porque de esa manera nos edificamos. Aleluya.
Pero, ¿cómo se recibe el poder del Espíritu Santo? Pues lo vemos bien clarito en la Biblia. ¿Cómo empezaron aquellos 120? Miren, perseverando, hay un ánimo, buscando la presencia, anhelando la presencia de Dios. Aleluya, y el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. ¿Cómo la recibieron? Los que estaban en la casa de Cornelio, disponiendo su corazón ahí para recibir la palabra, creyendo la palabra de Dios, ¿sí? El poder de Dios viene sobre nuestras vidas. Pero es importante mantener ese poder. Porque es como cuando por la mañana nos levantamos y desayunamos y tenemos fuerza para trabajar, pero luego ya sentimos que las fuerzas nos van acabando. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir que nuestro cuerpo necesita ser alimentado y luego tomamos tiempo para comer, ¿sí? Y luego nos fortalecemos, ¿sí? Entonces ese alimento está fortaleciendo, o sea, empezamos fuertes, pero a medida que estamos desempeñando nuestras labores cotidianas, ese vigor se va bajando y se va bajando y se va bajando. Tenemos que realimentar ese vigor a través de los alimentos. Entonces el poder del Espíritu Santo de Dios es necesario que también nosotros lo mantengamos, ¿sí? Pero ¿de qué manera? Fortaleciéndonos en el Señor. No decir, bueno, ya en este culto Dios me llenó de ese Espíritu Santo, hablé en lengua, siento el poder, siento el amor de Dios, siento la autoridad, siento la unción. Aleluya, gloria a Dios. Yo ya estoy listo para todo, no necesito más. ¿Qué va a pasar? Si yo dejo de alimentarme, de fortalecerme en el Señor, ese poder poco a poco se va a ir bajando. Entonces es necesario tomar en cuenta lo que dice su palabra en Efesios 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu, ¿sí? Hay que llenarnos. Por eso vemos que alguien anda bien fogoso, y después es una tristeza. ¿Por qué? Porque se confió, o sea, no siguió buscando, no siguió llenándose del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tan importante es ese poder del Espíritu Santo de Dios? Sumamente importante. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos. Sin su presencia. Eso es la presencia de Dios en nuestras vidas. Pedro le dijo a Jesús: Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Podemos tener las buenas intenciones de servir a Dios, de no apartarnos, de no desviarnos, pero no es suficiente eso. Si no nos fortalecemos en la presencia de Dios, somos presa fácil del enemigo. No podemos confiar en lo que ayer yo recibí, o hace un mes, o hace un año, que fui lleno del Espíritu Santo. No puedo decir, ya, por eso ya tengo todo asegurado. No. Pedro negó a Cristo. Pero cuando él es lleno del Espíritu Santo, él se siguió llenando. Dice su palabra que iban al templo a la hora de la oración, allí, y estaba un hombre cojo de nacimiento, y le dijo: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. En la oración, miren, nos seguimos llenando de Dios, porque vamos a Él, le conocemos mejor. Pero después dice la Biblia que sumo sacerdote, por ahí los de la guardia vienen enojados de que Pedro y los apóstoles anduvieran predicando, y los llevan presos y los presentan ahí al concilio y les intimidan y les dicen: pues no hablen en este nombre, no anden predicando esto. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice en la Biblia, que empezó a hablarles y les empezó a decir, porque les preguntaron: ¿y este hombre cómo fue sanado? Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: miren,
por la fe en el nombre de aquel que ustedes crucificaron. Hoy en vuestra presencia este hombre está sano por la fe en él, ¿sí? Y dice que los intimidaron para que no hablaran la palabra. Pero ahora Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando negó a Cristo no estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía el conocimiento, pero no estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y él dijo, Pedro y Juan dijeron, juzguen ustedes, a ver, imaginen, ahí están los apóstoles solos. Ellos les podían hacer humanamente lo que ellos quisieran, o sea, aparentemente, pero la cobertura y el poder de Dios está sobre sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí estaba el poder del Espíritu Santo en Pedro, aleluya, en Juan. Y ellos dijeron, juzguen ustedes mismos, es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿O a quién debemos obedecer primero? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo ven? Ahí estaba el poder de Dios para testificar. Ese poder del Espíritu Santo de Dios es un poder, aleluya, que nos liberta de todo temor, aleluya, de toda inseguridad, y vamos en su nombre a predicar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces, y seguimos viendo, al leer el libro de los Hechos, seguimos viendo que Pedro, lleno del Espíritu Santo, cuando la Biblia habla de Esteban, dice, y Esteban lleno del Espíritu Santo, se levantaron contra él, incluso se levantaron para matarlo y se dispusieron a apedrearlo y a matarlo, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y no fue intimidado en lo más mínimo, porque el Espíritu Santo sobre nuestras vidas es poder, es autoridad, es valor, es seguridad, nos lleva a cumplir el propósito para el cual Dios nos ha escogido. Por eso es importante que el poder de Dios permanezca sobre ti, sobre mí, aleluya, gloria a su nombre. Entonces dice su palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su nombre, de su fuerza, aleluya, gloria a su nombre. Y que leemos también en el libro de los Hechos acerca de Pablo, y Pablo lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué iba y predicaba? Porque él caminaba lleno del Espíritu Santo. Aleluya. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, ahí dice la Biblia que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, y estaban ministrando al Señor, y el Espíritu Santo habló, estaban ministrando al Señor, orando y ayunando, y el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Entonces dice la Biblia que ellos, orando y ayunando, les impusieron las manos y los enviaron a la obra a la cual Dios los había llamado, y empiezan a predicar la palabra, pero iban llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Ahí están los ejemplos bien claritos en la Biblia, no hay otra forma. Yendo a su presencia en oración, metiéndonos en ayuno, aleluya. Cuando tú sientes que tu vida se está empezando a debilitar, ¿sabes qué? Es un síntoma bueno que debes aprovechar para darte cuenta que es el momento de ir ante la presencia de Dios y fortalecerme en su presencia. Y si es necesario, hay que agregarle el ayuno, porque el ayuno rompe todo el yugo del diablo. Si tú sientes que no puedes, si tú dices que yo sí quiero orar, quiero fortalecerme en el Señor, pero no puedo, y me hinco y no puedo, mira, fortalécete, porque eso que tú sientes también a mí me ha pasado. ¿Sí? Ha habido veces que me postro ante tierra, delante de la presencia de Dios, y no siento nada y me quiero levantar, pero digo, no me voy a levantar. Hasta hay veces que estoy ya casi las 2 horas ahí hincado, y de pronto viene el poder de Dios, viene el gozo, viene la libertad. Aleluya, gloria a Dios, porque el diablo lucha para que tú y yo no nos fortalezcamos en la presencia del Señor. Así que tú dices, yo no puedo, todos no podemos humanamente, pero si nos fortalecemos y nos esforzamos, porque la palabra dice en Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces
y seas valiente. No temas ni del mal, del todo por el que te ha llamado, el que nos ha llamado. Aleluya, Él nos da de su presencia. Tenemos que esforzarnos en su presencia y Él vendrá sobre nosotros. Él nos va a llenar de su presencia. Pero si tu situación está tan difícil que dices, ni puedo leer la Biblia, ni puedo orar, entonces yo te voy a aconsejar, métete un periodo de ayuno. Y vas a ver que Dios te va a hacer libre y te va a dar libertad y autoridad y te va a llenar con su Espíritu Santo. Dios nos ha llamado. Entonces, esto es sumamente importante. Por eso a sus discípulos les dejó clarito, miren, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de allá hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y recibieron el poder de lo alto, recibieron el don de hablar en otras lenguas, y muchos dones también se siguieron manifestando. Aleluya. Y la obra de Dios ha llegado hasta nuestros días. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Querido hermano, querido amigo, espero que te haya quedado bien claro a través de la Biblia que el derramamiento del Espíritu Santo es para ti. El don de hablar en lenguas es para ti. Y el poder del Espíritu Santo es algo que necesitamos continuamente. No es suficiente con que lo recibamos una vez, necesitamos estarnos llenando continuamente. Nosotros nos damos cuenta cuando nuestra vida espiritual ya se está yendo para abajo. Entonces, si nosotros dejamos que pase eso, al último nuestra carne ya no va a querer nada con lo de Dios. Dice la Biblia que le demos libertad al Espíritu, no a la carne. Que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y queridos hermanos y amigos, Dios nos los bendiga grandemente. De esta manera, pues, no sé si ya han visto los otros videos anteriores que llevan el tema El poder del Evangelio. Es una serie como de enseñanzas, de estudios bíblicos, 100% la Biblia. Si no los has visto, te recomiendo para que los veas y los compartas. Esta es una forma como tú y yo podemos seguir compartiendo el Evangelio para que aquel que no conoce a Cristo le conozca y venga y reciba lo que Dios tiene para su vida: su amor, su misericordia, el perdón, la salvación, la vida eterna, y que se llene del Espíritu Santo para que sea un discípulo de Jesucristo. Aleluya, gloria a su nombre. Dios me les bendiga, que la gracia de Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.